Viernes de la Pasión del Señor. Hermanos, esta tarde nos hemos reunido para celebrar la pasión y la muerte de Jesús, que da su vida por nosotros, convirtiéndonos así sus palabras en lección práctica, una lección de vida. Él mismo había dicho que no hay amor más grande que el que quien da su vida por sus amigos, y ahora va a entregar la suya, y así comenzamos nuestra celebración en silencio reverente. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 52. La primera lectura de hoy es una narración apasionada de los sufrimientos del siervo de Yahvé, pero también de su exaltación. El testimonio de los evangelios nos demuestra que esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesucristo y en su pasión dolorosa. Escuchemos la palabra de Dios con un corazón dispuesto y dócil a sus inspiraciones. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura
con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. El Salmo 30 es una plegaria ante Dios ante una prueba difícil. La súplica primera se convierte en acción de gracias. Al Salmo 30 responderemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4. La fe de la Iglesia nos enseña que el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues se ha identificado del todo con nosotros, llegando al extremo de ofrecer su vida en obediencia al Padre, para concedernos la auténtica liberación. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Con el corazón atento a la buena nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar la proclamación de la pasión del Señor según San Juan, pero antes aclamémosle. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso,
Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Oración de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias, de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con él la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído, sobre los que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo.
Llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando una corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Ensolado, en hebreo Gábata.
Era el día de la preparación de la Pascua, hacía el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y él con otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le pidieron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba a abajo. Por eso dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María de Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Pueblo de Dios, es un momento, debemos de postrarnos de rodilla y guardando silencio por unos instantes en nuestros corazones. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que de uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza,
e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en el otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí lo pusieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy querido hermanos, muy querido pueblo de Dios, hemos escuchado la liturgia de la palabra de Dios, la narración de la pasión, muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. He querido dar esta reflexión con este título sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano que vive la humanidad. Participar, hermanos, en los sufrimientos del crucificado. La primera lectura que escuchábamos del libro de Isaías era el poema del siervo doliente, o sea, el siervo de Yahvé, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Verás descendencia que prolongará su día. Y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y saciará su conocimiento. El justo, el siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo les daré por parte suya muchedumbre, por haberse entregado a la muerte, por haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos. Puede afirmarse que junto con la pasión que hemos escuchado según el Evangelio, la pasión de Cristo, todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación, como la situación que estamos viviendo en nuestro país de esta pandemia. Parece como lo que dice el libro de Job, la hubiera presentido cuando dice: yo sé en efecto que mi Redentor vive, y como se hubiera encaminado hacia ella su propio sufrimiento. Queridos hermanos, dentro de unos momentos vamos a pasar a esa tercera parte que es la adoración de la cruz. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento,
sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. De esto pues nos ha hablado el poema del siervo doliente, según el profeta Isaías. Y el apóstol Pablo dirá en la carta de los Gálatas: se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mal. Y en la carta a los Corintios dice San Pablo: habéis sido comprado a precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido, llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento. Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de la redención. Por consiguiente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento del Redentor, que es Cristo nuestro Señor. En todo apremiado, pero no acosado, perplejo, pero no desconcertado, perseguido, pero no abandonado, abatido, pero no aniquilado, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, sabiendo que quien resucitó al Señor, Jesús también con Jesús nos resucitará. San Pablo habla de los diversos sufrimientos, en particular de los que se hacían partícipe de los primeros cristianos a causa de Jesús. Tales sufrimientos permite los destinatarios de la carta participa a la obra de la redención. La participación en los padecimientos de Cristo haya esa experiencia y esa expresión apostólica. Este descubrimiento, San Pablo, particularmente fuerte en la carta a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Queridos hermanos, la fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. Y se amó de este modo, sufriendo y muriendo entonces por sus padecimientos y su muerte, vive en aquel que amó. Así vive el hombre
como dice Pablo, viviendo en él, a medida que Pablo, consciente de ellos mediante la fe, responde con el amor, con amor. Por eso Cristo se une a sí mismo de un modo especial al hombre. San Pablo nos dice que mediante la cruz esa unión ha surgido. En la misma carta de los Gálatas, la cruz de Cristo arroja de un modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente sobre su sufrimiento, porque mediante la fe lo alcanza junto con la resurrección. El misterio de la pasión está incluido en el mismo misterio pascual. Los testigos de la pasión de Cristo son a la vez testigos de la resurrección. Para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en el padecimiento, conformándonos a Él en su muerte, por sí logró alcanzar. Verdaderamente el apóstol experimenta ante la fuerza de la resurrección de Cristo en el camino de Damasco. Los testigos de la cruz y de la resurrección están convencidos de que por muchas tribulaciones, como hoy nosotros estamos pasando en El Salvador y en el mundo, no es preciso entrar en el reino de Dios, pero Pablo escribe a la carta a los tesalonicenses y dice: nos gloriamos nosotros mismos y ustedes por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones, en las tribulaciones que soportan. Así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. Mediante el sufrimiento, Dios ha sido nuevamente consolidado en la historia de la salvación. A la perspectiva del reino de Dios está unido la esperanza, y esa es la esperanza debemos tener todos nosotros ante esta situación que vivimos hoy. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante su propio sufrimiento, a tomar parte en la gloria. San Pablo expresa esto en los diversos puntos. En la carta a los Romanos nos dice: somos coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él, para ser con Él glorificado. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Pablo en la segunda carta a los Corintios nos dice: pues por los momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria, y nos ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en la invisible. El gran apóstol Pedro expresará esta verdad en las siguientes palabras en su primera carta: antes habéis de alegrarse en la medida en que la participación de los padecimientos de Cristo, para que
en la revelación de su gloria exulten de gozo. ¿Cuál es el motivo de este sufrimiento? De la gloria tiene una característica estrictamente evangélica, que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección. En la cruz Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión, cumpliendo la voluntad del Padre. Se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder. En la humillación toda su grandeza mesiánica. No son quizás una prueba de esta grandeza todas las palabras pronunciadas durante la pasión, la que hemos escuchado, durante la agonía en el Gólgota, especialmente la referida en la crucifixión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A quienes participan de los sufrimientos de Cristo, estas palabras se imponen con la fuerza de un ejemplo supremo. El sufrimiento es también una llamada a la manifestación y a la grandeza moral del hombre y la madurez espiritual. Quienes participan del sufrimiento de Cristo y tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y la resurrección. Él muere clavado en la cruz, pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación, confirmada en la fuerza de la resurrección. Todos los sufrimientos humanos, especialmente los de hoy, pueden ser penetrados por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. Sufrir significa, hermano, hacerse particularmente receptivo, particularmente abierto a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios. Por eso, el sufrimiento de Cristo ha creado el bien de la redención en el mundo. Este bien es en sí mismo inagotable, infinito. Ningún hombre puede añadir, pero a la vez en el misterio de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la Iglesia, a la humanidad específicamente, el mismo Redentor en el Evangelio asumió por amor para que el hombre no perezca, sino que tenga la vida eterna. Este sufrimiento junto con la palabra viva, su enseñanza, más aún después del acontecimiento de la vida oculta y pública de Jesús en su tiempo. Esa sensibilidad fue en el Calvario, donde el sufrimiento de María Santísima, la dolorosa, junto a la de Jesús, alcanzó su parte difícilmente imaginable en su profundidad. Subió ella con otras mujeres al Calvario. Estar a los pies de la cruz junto
con el discípulo amado, como dice el texto de la Pasión hoy. Fueron una participación de todo, especialmente en la muerte redentora. Los testigos de la pasión de su Hijo, con su presencia, participan de la misma. En la compasión, María dolorosa ofrece una aportación singular al Evangelio del sufrimiento. Queridos hermanos, a la luz incomparable el ejemplo de Cristo, reflejado con singular evidencia a la vida de su madre. Cristo no escondió sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Decía muy claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada día su cruz. A sus discípulos ponía una exigencia natural: la senda que lleva el reino de los cielos es estrecha y angosta, y Cristo la contrapone a la senda ancha, espaciosa, que sin embargo lleva a la perdición. Varias veces dijo también Cristo que sus discípulos y confesores encontrarían múltiples persecuciones. Y esto, como sabemos, se verificó no solo en los primeros siglos de la vida de la Iglesia, de los primeros cristianos muertos en la persecución por la causa del reino de Él. Queridos hermanos, pero todas estas cosas harían en nosotros por causa del nombre de Jesús. Esto es lo que ha dicho: para que tengan paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero con una confianza: yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Tengamos en cuenta la cruz del Redentor, y Él nos va a redimir ante este sufrimiento que está viviendo nuestro pueblo y la humanidad de esta pandemia. Tengamos esa confianza en el crucificado y en nuestra Santísima Virgen María, dolorosa, que estuvo al pie de la cruz. Así sea. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne a protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para que el bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno,
cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestra súplica, protege con tu amor al Papa Francisco, que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo José Luis Alas, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santifica y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestra súplica por tus ministros, para que con ayuda de tu gracia te sirvan con la fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los catecúmenos, oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concede nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacido en la fuente bautismal, los cuente entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúne a los que están dispersos y los mantiene en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los judíos, oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo, en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes,
todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestro gobernante, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera, una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libere al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, que conceda la seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, y la salud a los enfermos, y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. En este momento vamos a la adoración de la Santa Cruz. Asustaron con gritos al pueblo y en un leño colgaron su cuerpo a la hora de nona, a la hora de nona. El Señor murió. El Señor murió. Por nuestro amor murió el Señor en la cruz. Murió el
Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué te he ofendido? Respóndeme. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Porque yo te saqué de Egipto, y tú le has preparado una cruz a tu Salvador. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus afrentas y por tus hieles, perdónale, Señor. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado? ¿O en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Porque yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil. Tú le preparaste una cruz a tu Salvador. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. ¿Qué más pude hacer o qué dejé sin hacer por ti? Yo mismo te elegí y te planté, hermosa viña mía, pero tú te has vuelto áspero y amargo conmigo. Porque en mi sed me diste de beber vinagre y has plantado una lanza en el costado a tu Salvador. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, de cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí, porque conoces que sin ti pequeño soy, y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a inclinar la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa, se consolida su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.